Un hombre viajaba por el desierto cuando se topó con unos animales que participaban en un concurso de oratoria. El juez era un león que lo invitó a formar parte del público. El hombre aceptó. Un zorro se levantó y pronunció un discurso ingenioso y conciso. En un momento dado, declaró, la luna es más grande que el sol. El siguiente orador fue un elefante cuya voz resonó con fuerza y autoridad. Su discurso incluyó la frase, el verano es más fresco que el invierno. Entonces llegó un tigre cuya elocuencia impresionó a todos. En un momento dado, dijo, el río corre cuesta arriba. El hombre que observaba le comentó al león, son oradores magníficos. Sin embargo, estoy desconcertado. Todos hicieron declaraciones que eran obviamente falsas. No solo eso, sino que el público no se dio cuenta o no le importó. ¿Por qué sus oradores hacen declaraciones falsas? Es una costumbre indigna, sí, admitió el león, pero al público le interesa más el entretenimiento que la iluminación. Y, si no le importa, señor, quiero decirle que hemos heredado esta mala costumbre de ustedes, los seres humanos. Los sacerdotes, los políticos, son grandes oradores, soberbios, grandes pensadores, tejedores muy complejos, tejedores de teorías y filosofías, pero no son sinceros con la religión. Se valen de ella. La religión es, como mucho, una profesión. Y al público no le interesa la iluminación, busca entretenimiento. Ya sea que vayas al cine, al teatro, a una fiesta, a la iglesia o al templo, tu interés es el mismo, buscas un lugar donde puedas olvidarte de ti mismo. Buscan entretenimiento. La iluminación es justo lo contrario. Tendrás que buscar un espacio dentro de ti donde sea imposible olvidarte, donde, aunque quieras, no sea posible olvidar, donde el recuerdo de sí se convierta en una llama constante. Aquí es donde personas como Jesús causan problemas. No son grandes oradores. No les interesan las teorías ni están ahí para entretener a nadie. No son profesionales. No usan la religión para sus propios fines. Son personas sinceras, sinceramente interesadas en ayudar, sinceramente interesadas en crear una situación donde el hombre pueda realizarse. Los problemas empiezan porque los profesionales ya están ahí, los sacerdotes, los políticos ya están ahí. Cada vez que un hombre como Jesús llega al mundo, los sacerdotes y los políticos se ponen alerta. Es peligroso para ellos. Si Jesús triunfa, serán desarraigados. Todo el sistema se derrumbará. Si el sistema debe permanecer, entonces Jesús debe ser destruido. Esto es lo primero que hay que entender, porque esto siempre está sucediendo, incluso hoy, y seguirá sucediendo. La historia se repite, no porque exista una ley natural que lo obligue a repetirse, sino solo porque el hombre no ha cambiado. El hombre sigue siendo el mismo de siempre. Se comporta una y otra vez de la misma manera. Estás aquí conmigo, muchos sacerdotes y políticos están preocupados por ello. ¿Por qué deberían preocuparse? No es asunto suyo, pero lo es. Su base misma es que la religión no debe convertirse en una búsqueda sincera. Debe seguir siendo, como mucho, un entretenimiento superficial, como mucho, un manierismo, una etiqueta. Y tienen miedo, porque si alguien como Jesús se impone, la sola presencia de Jesús crea en ellos una profunda inferioridad. No es que Jesús intente hacerlos inferiores, Jesús ni siquiera es consciente de ello. Ni siquiera ha pensado en ello. Pero a través de su sola presencia, el sol sale por la mañana y las estrellas desaparecen. Siempre que Jesús está allí, los sacerdotes empiezan a desaparecer. Los políticos están en apuros, no pueden mantener su posición. He oído una anécdota muy hermosa sobre cierto doctor, Busby. Era un gran director en Inglaterra, un director muy famoso. Incluso el rey se interesó. Y una vez, el rey fue a ver al director de su escuela. Le permitieron entrar.
El doctor Busby recorrió las aulas con el sombrero puesto, mientras su majestad caminaba complacientemente detrás de él con el sombrero bajo el brazo. Los demás que habían seguido al rey estaban un poco perturbados, preocupados e inquietos. ¿Es este director un poco excéntrico? Ni siquiera le ha mostrado ese respeto al rey, podría haberse quitado el sombrero. Incluso el rey estaba un poco inquieto por ello, pero no dijo nada. Al despedirse en la puerta, el doctor, con gran humildad, se dirigió al rey. Espero que su majestad disculpe mi falta de respeto hasta ahora, pero si mis hijos llegaran a creer que hay un hombre más grande que yo en el reino, jamás podría gobernarlos. Así que, por favor, discúlpeme. Dijo, deben saber que ni siquiera el rey es más grande que su director. De lo contrario, sería imposible gobernarlos de nuevo. Esto es lo que sucede cuando un Jesús camina sobre la tierra. Los políticos, los sacerdotes, se asustan. No pueden permitir que la gente común sepa que existe una posibilidad mayor, que un hombre más grande es posible. De lo contrario, no podrán volver a gobernar. Por lo tanto, Jesús tiene que ser crucificado. Tiene que ser destruido ante el público para que éste sepa bien quién manda aquí. Escucha los sutras. Y mientras él aún hablaba, he aquí vino Judas, uno de los 12, y con él una gran multitud con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Judas fue discípulo de Jesús. Lo traicionó. Solo el amor puede traicionar, porque para traicionar a alguien, hay que acercarse a él. Para odiar a alguien, primero hay que amarlo. Recuerda esta complejidad del amor. Siempre que amas a alguien, una parte de ti sigue odiando porque el amor requiere entrega, y el ego se resiste. El amor requiere que te pierdas, que te vuelvas uno con tu amante, tu maestro, tu amado, tu amigo, tu Dios. El amor requiere que desaparezcas, y el ego se resiste, el ego empieza a luchar contra él. Judas no es más que una representación del ego. Y recuerda que Judas existe en cada uno de ustedes, en todos, el ego es Judas. Permítanme repetirlo. Aquellos 12 discípulos de Jesús eran gente muy sencilla, excepto Judas. Eran gente sin educación, gente común, gente de la tierra. No los habrías reconocido entre la multitud. Se habrían perdido. Solo Judas no era ordinario. Era refinado, educado, culto, sofisticado, eso es el ego. El ego no es más que sofisticación. El ego no es más que la parte que se ha vuelto extraordinaria en ti. Cuando amas, te vuelves común y corriente. Recuerda, las personas muy egoístas siempre están en contra del amor. En la India las encontrarás en los monasterios, en el Himalaya. Las personas muy egoístas están en contra del amor. Pueden decir que abandonan el mundo del amor, para buscar a Dios. No se engañan a sí mismos, porque a menos que ames con intensidad, no puedes buscar a Dios. En las cimas del Himalaya, solo buscan su propio ego. Dios debe buscarse en el amor porque debe buscarse en tu propia crucifixión. Cuando el ego desaparece, Él existe. ¿Has observado que, cada vez que te mueves en una relación amorosa, surge cierta inquietud? Te sientes atraído, fascinado. Te gustaría profundizar en ello, pero una parte de ti empieza a sentirse incómoda. Observa esa parte, es Judas. Esa parte dice, ¿qué vas a hacer? ¿Rendirte? ¿Qué vas a hacer? ¿Volverte común y corriente? Nada es más común que el amor. El amor es muy terrenal. Nada es más natural que el amor. Nadie necesita aprenderlo, todos nacen sabiéndolo. El amor está en todas partes. Toda la existencia palpita de amor. El amor es el latido mismo de la vida. El amor es muy natural, muy común. El ego es antinatural, extraordinario, quieres sentirte superior a los demás, quieres ser coronado. No quieres pertenecer a la tierra porque todos pertenecen a la tierra.
¿Quieres que algo sea especial, ser alguien especial, es el Judas? Para traicionar hay que estar enamorado. Judas amaba a Jesús, pero no podía amarlo completamente. Ese es el problema, si amas y no amas completamente, puedes traicionarlo en cualquier momento, porque la parte que aún no ama seguirá encontrando maneras de rebelarse, de oponerse. Entonces Jesús fue crucificado por esta traición. Al día siguiente, Judas se suicidó. Esa también es una parábola muy profunda, profundamente significativa. ¿Por qué se suicidó al día siguiente? Porque entonces no tenía sentido, todo su ego había estado en contra de Jesús. Amaba a Jesús, pero solo una parte, y una parte luchaba. Ahora, con Jesús crucificado, esa parte que luchaba desapareció. Ya no tenía sentido, y no podría haber encontrado de nuevo a un hombre como Jesús a quien odiar, a quien luchar, contra quien luchar, a quien amar. Una vez que Jesús desapareció, Judas dejó de tener sentido. Tras la partida de Jesús, la existencia de Judas quedó vacía. Se suicidó. Su vida tenía sentido gracias a Jesús, amaba y odiaba al hombre. Por un lado, amaba, por otro, odiaba. Judas significa alguien dividido. Judas significa esquizofrénico, dividido. Judas no es solo el nombre de alguien que traicionó a Jesús, Judas es una enfermedad. Judas es una división psicológica. Así que, al escuchar estos sutras, recuerda siempre que puedes ser un Judas y también un Jesús. Si la división desaparece, eres un Jesús. Si la división persiste, sigues siendo un Judas. Entre Judas y Jesús solo hay una pequeña distancia, y esa distancia es la de la división. ¿Estás dividido en tu amor? Entonces eres un Judas. ¿Estás indiviso en tu amor? Entonces eres un Jesús. Y mientras él aún hablaba, he aquí vino Judas, uno de los 12, y con él una gran multitud con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal para salvarlos. A cualquiera que yo bese, ese es, sujetalo. Muy simbólico, traicionar a Jesús al besarlo, el beso de la muerte. El mismo beso que pudo haber sido de amor, fue de traición. El mismo beso que pudo haber sido de amor, fue de traición. El mismo beso que pudo haber sido de vida se convirtió en parte de la muerte. El mismo beso que pudo haber sido elixir, ambrosía, se convirtió en veneno. El beso es el mismo, pero la cualidad que le das lo convierte en ambrosía de vida eterna o en veneno. Recuerda, los gestos son siempre los mismos, solo tú cambias detrás de ellos. Solo tú cambias, los gestos son los mismos. Amas, odias, te rindes, te resistes, los gestos son los mismos. Pero la cualidad que hay detrás de ellos cambia, porque los gestos son solo contenedores, lo que pongas dentro es lo auténtico. Judas había elegido un beso como indicación. Dijo a la multitud, a los enemigos, a quien yo bese, ese es, abrácenlo. Podría haber elegido otro gesto. Cualquier cosa habría sido indicativa, así que ¿por qué un beso? Una parte de él amaba a Jesús, una parte de él lo amaba profundamente. Nunca seas muy duro con Judas. Los cristianos han sido muy duros. Ten compasión. Nunca seas muy duro con Judas, porque él también está oculto en ti. No lo odies solo porque te traicionó, porque tú también tienes la misma tendencia a traicionar. Todo ser humano es propenso a convertirse en Judas. Te digo, ten compasión de él. Intenta comprenderlo. ¿Por qué eligió el beso? Podría haber elegido cualquier indicación. Una parte de él amaba de verdad a Jesús, pero otra lo odiaba. Era una relación de amor y odio. Eran ambas cosas, una dicotomía. Recuerda, si tu amor no es más que la oposición al odio, si tu amor no es más que su opuesto, el odio existirá en ti. Existe otra dimensión del amor donde el amor es solo la ausencia de odio, no su opuesto.
Te enseño ese amor, el amor como ausencia de odio. El verdadero problema no es cómo amar, el verdadero problema es cómo comprender el odio y abandonarlo mediante esa comprensión. No ocultes tu odio, no lo reprimas, sácalo a la luz, deshazte de él. Antes de que puedas amar de verdad y amar por completo, debes abandonar el odio. Puedes hacer algo sencillo, puedes ocultar el odio y seguir amando. Pero el odio que se esconde tras ti te traicionará, un día u otro. Eres un Judas, y lo serás. Hasta que Judas traicionó a Jesús, él mismo no era consciente de lo que hacía. Solo se dio cuenta cuando Jesús fue crucificado, cuando él mismo vio lo que había hecho. Entonces se dio cuenta. Entonces se arrepintió y se suicidó. Yo lo besaré, ese es, abrázalo fuerte. Y entonces vino a Jesús y le dijo, salve, maestro, y lo besó. En esa misma hora, Jesús dijo a la multitud, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo, y no me pusisteis bajo control. Jesús se movía entre la multitud, en la plaza del mercado, en el templo, enseñaba. Les dijo, ¿por qué vienen con espadas y palos, como si fueran a por un ladrón? Si yo siempre he estado entre ustedes, siempre he vivido entre ustedes, he enseñado en el templo, ¿por qué vienen en plena noche con espadas, con tanta gente, a atraparme, a sujetarme? ¿Por qué? Podrían haberme atrapado cualquier día. Y no hay necesidad de espadas. Saben bien que no tengo espadas para luchar. ¿Qué les decía Jesús? No le había dicho ni una sola palabra a Judas. Eso es muy significativo. No había nada que decirle a Judas. Todo lo que se podía decir, ya se había dicho. Había trabajado en Judas durante años, pero parecía que la enfermedad era incurable. Parecía que cuanto más intentaba cambiarlo, más se resistía y terco se volvía. Parecía que cuanto más atención le prestaban, más egoísta se volvía. No le dijo ni una palabra a Judas, pero habló a la multitud. ¿Por qué había venido esta multitud con espadas? Tenían miedo de lo que iban a cometer. Recuerden esto, porque venir a Jesús con espadas es simplemente absurdo, sin sentido. Es un hombre sencillo que siempre ha estado moviéndose por todas partes, que podría haber sido atrapado cualquier día, por cualquiera, un cuerpo frágil. No hubo problema, nunca. ¿Por qué con espadas? Intenta entenderlo. Siempre que llevas una espada, no es contra nadie más, es solo por miedo. Es por tu miedo. Ellos tenían miedo. Ya eran culpables de lo que iban a cometer. Estas espadas no eran contra Jesús porque no eran necesarias contra él. Eran contra su propia culpa, su propio miedo, su propia cobardía. Sabían bien que enfrentarse a Jesús iba a ser difícil. Tan solo mirarlo a los ojos sería muy difícil. Y atraparlo, hacerlo prisionero, iba a ser casi imposible. Vinieron con espadas para tener coraje, para no tener miedo. Vinieron con espadas para no tener que mirar a este hombre a los ojos. Con las manos desnudas, podría haber sido atrapado en cualquier lugar. Estaba completamente desprotegido, inseguro. Y esta gente lo conocía bien. De hecho, Judas ni siquiera necesitaba indicar quién era. Todos lo conocían. Pero los sacerdotes también tenían miedo, los políticos también tenían miedo. Querían también echarle la responsabilidad a alguien más que podría convertirse en el chivo expiatorio durante siglos. Encontraron a Judas. Entonces Judas se convirtió en el símbolo de la traición. Es como si Judas se hubiera convertido en el verdadero culpable. En esa misma hora, Jesús dijo a la multitud, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo, y no me pusisteis bajo control. Pero todo esto se hizo para que se cumplieran las escrituras de los profetas.
Este punto es significativo. En la vida de Jesús, Krishna o Buda, este punto es muy significativo. Siempre hablan como si estuvieran representando un papel, como si simplemente estuvieran actuando, como si esta tierra fuera un gran escenario y estuvieran cumpliendo profecías sencillas. Se dice que antes de que Rama naciera, un gran poeta, Valmiki, escribió toda su vida, antes de que naciera. Y luego nació Rama, tuvo que seguir a Valmiki, porque cuando un poeta tan grande escribe algo, hay que seguirlo. ¿Qué más se puede hacer? Puede que no fuera así, pero la historia es hermosa. Dice que la vida es un drama, como si ya estuviera escrito y apenas estuviera desarrollándose. Jesús les dijo a aquellas personas, pero todo esto sucedió para que se cumplieran las escrituras de los profetas. Se decía en las escrituras antiguas que así sería capturado y crucificado el Mesías. Así sería traicionado por su propio discípulo, Judas. ¿Qué dice Jesús? Le dice a Judas, indirectamente, no te sientas culpable. Es solo el cumplimiento de una profecía. No eres responsable. Este es su amor. Le quita la responsabilidad a Judas. Le dice, no tengas miedo, no te sientas culpable, no te sientas responsable. No estás haciendo nada. Solo eres un instrumento en manos de la historia. Mucho antes se profetizó que uno de mis discípulos me traicionaría. Solo eres un instrumento. Esto es lo que Krishna le dijo a Arjuna en el Bhagavad Gita, no te preocupes. Simplemente lucha la guerra. Eres solo un instrumento, Nimitta Matra, no eres el hacedor. El hacedor siempre es Dios. Eres solo un vehículo que Él usa. Simplemente entrégate a las manos del todo y deja que las cosas sucedan. Pase lo que pase, pasará. Relájate. Por favor, no te preocupes. Lo mismo quiere decir Jesús cuando dice, pero todo esto sucedió para que se cumplieran las escrituras de los profetas. Le dice a Judas, no te preocupes. Le dice a la multitud, no tengan miedo. Nadie está haciendo nada malo. Todo está bien, porque así tenía que suceder. Este es un gesto hermoso de Jesús. Hace apenas unos días leía la historia de un místico jasídica, Baal Shem. Un día, estaba sentado frente a su casa. Debía de ser una mañana de invierno como esta, fría, y estaba tomando el sol. Llegó un mendigo. Le dijo que esperara y que entraría en la casa a buscarle algo. Pero no encontró nada, no había nada. La esposa había ido a casa de un vecino, y él solo encontró el anillo de su esposa, el anillo de bodas que le había regalado. Llegó con el anillo y se lo dio al mendigo. Cuando la esposa regresó y descubrió que le faltaba el anillo, preguntó. Baal Shem contó toda la historia, busqué, pero no encontré nada. La esposa le causó muchos problemas. Le dijo, corre tras él. Agarra al mendigo. Ese anillo es mi anillo de bodas y es muy caro, casi 100 monedas de oro. Baal Shem corrió a atrapar al mendigo, y mucha gente lo siguió. ¿Qué va a pasar? No podían creer que Baal Shem pudiera hacer eso, pero él corrió. En el mercado, encontró al mendigo. Lo agarró y le dijo, espera. Escúchame. Ese anillo es muy caro. Se puede vender por casi 100 monedas de oro. No permitas que nadie te engañe. Eso fue todo lo que hizo, y regresó. No puedes comprender el gesto de amor. Todos en el vecindario pensaron que él iba a agarrar a ese mendigo y a recuperar el anillo. La esposa se alegró mucho cuando huyó, ella también lo pensó. Porque vivimos en un corazón tan desamorado, no podemos comprender el gesto de amor. Es un gesto de amor cuando Jesús dice, pero todo esto sucedió para que se cumplieran las escrituras de los profetas. Recuerden bien, no dice lo que quiere decir. Los cristianos han sido engañados por sus palabras. Creen que lo que dice es lo que quiere decir. No. La existencia es libertad.
No está determinada de antemano. No está predestinada. Si lo estuviera, se perdería todo sentido. La vida no es un drama, pero puedes tomarla como tal. Si la tomas como tal, la trasciendes. Pero recuerda, la vida no es un drama, la vida es libertad total. Nadie puede predecir qué sucederá al instante siguiente, porque el momento siguiente llega como si surgiera de la nada, totalmente libre y fresco. Si se pudiera predecir, se perdería todo sentido. Jesús no dice que crea en el destino. No dice que crea que la vida esté absolutamente determinada, en cada detalle, no. Entonces, ¿por qué dice, pero todo esto sucedió para que se cumplieran las escrituras de los profetas? Es un gesto de amor. Intenta crear una situación en la que Judas no se sienta culpable. Crea una situación en la que las multitudes que han venido a apoderarse de él, a hacerlo prisionero, no se sientan culpables. Dice que tiene que ser así, y así está sucediendo, nadie tiene la culpa. Él está liberando a todos de culpa. Este es un gesto de amor, tremendamente amoroso y preocupado por la gente. Sus últimas palabras en la cruz fueron nuevamente las mismas: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero todo esto se hizo para que se cumplieran las escrituras de los profetas. Entonces los discípulos lo abandonaron y huyeron, uno lo traicionó, los demás huyeron. Ser discípulo es realmente muy arduo. Cuando todo iba bien, los discípulos estaban allí. Pero ahora todo iba mal. Jesús estaba siendo atrapado, los discípulos empezaron a desaparecer. Huyeron. Este es el momento que decidirá quién es un discípulo. Judas traicionó, pero los demás que huyeron también traicionaron de alguna manera. Su traición fue negativa y la de Judas fue positiva, pero ambas fueron traiciones. Es realmente difícil convertirse en discípulo, porque cuando las cosas van bien todo puede estar con el maestro, pero cuando las cosas empiezan a ir mal, y cada colina tiene un valle, y cada día tiene una noche. Incluso Jesús tiene una noche oscura que lo sigue. De día puedes estar con Jesús, pero de noche, cuando la oscuridad rodea y todo es miedo, cuando la muerte acecha por todas partes, entonces estar con Jesús, esa es la prueba, ese es el criterio de si realmente eres un discípulo o no. He oído una historia preciosa. No es exactamente una historia, sino algo real, ocurrió. Poco después de la Segunda Guerra Mundial, una ciudad devastada de Inglaterra comenzó su desgarradora y agotadora obra de restauración. En la plaza del casco antiguo se alzaba una gran estatua de Jesucristo con las manos extendidas, en actitud de invitación. En el pedestal estaban grabadas las palabras: «Venid a mí». Durante la restauración de la estatua, con la ayuda de maestros artistas y escultores, la figura fue finalmente reensamblada, excepto las manos, de las cuales no se encontraron fragmentos entre los escombros circundantes. Alguien sugirió que el artista tendría que fabricar nuevas manos, ya que no se encontraron las antiguas. Posteriormente, se produjo una protesta pública, expresada en el lema: «No, déjenlo sin manos». Así, hoy, en la plaza pública de esa ciudad inglesa, la estatua restaurada de Cristo se yergue sin manos, y en su base están grabadas las palabras: «Cristo no tiene más manos que las nuestras». Esas 12 manos traicionaron, una positivamente, 11 negativamente. Y Cristo no tiene más manos que las nuestras, porque Cristo es un ser puro. Y todo lo que debe hacerse a través de nosotros, a través de las manos. En ese momento, cuando Judas traicionó y los 11 restantes huyeron, Jesús quedó sin manos, un ser puro. De hecho, ese momento fue el momento de la crucifixión. Al día siguiente, no fue nada nuevo. En ese momento, las manos de Cristo fueron cortadas. En ese momento, ocurrió la verdadera crucifixión. El día siguiente fue solo una repetición de lo mismo en términos más materiales, pero espiritualmente, Jesús quedó sin manos. Al amanecer,
Todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para condenarlo a muerte. Y cuando lo ataron, lo llevaron y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Y Jesús se presentó ante el gobernador, y éste le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, ¿tú lo dices? Jesús fue tremendamente malinterpretado cada vez que hablaba del reino de Dios. Nunca habló del reino de esta tierra. Cuando decía, soy el rey de los judíos, nunca pretendía afirmar un trono en esta tierra. Estaba diciendo algo muy simbólico. Decía que era la flor innata del genio judío. Decía que era el corazón de la raza judía. Decía que era la flor del árbol de la vida judío. Cuando decía que era el rey, nunca se refería a que fuera el rey políticamente. Pero esto es siempre así, tienes que utilizar el lenguaje de la gente con la que estás hablando, y ese mismo lenguaje con el que quieres comunicarte se convierte en la barrera, se convierte en la causa de todo malentendido. La gente comprendió el significado superficial de sus palabras. Si hubieran estado un poco más en sintonía consigo mismos, si hubieran estado un poco más en silencio, si hubieran sido un poco más meditativos y orantes, habrían comprendido lo que Jesús decía. Muchas veces te digo cosas y de inmediato siento que me has malinterpretado. Tengo que usar palabras. Tú oyes mis palabras, pero no puedes oír mi significado, porque el significado es una sombra silenciosa que sigue a la palabra. Escuchas la palabra y le das el significado. Mi significado se pierde. Las palabras pueden ser mías, pero los significados son tuyos. Una vez sucedió, un vagabundo sediento en el desierto se desesperaba por encontrar agua. Luchó frenéticamente de una colina a otra en un esfuerzo por avistar un arroyo que supuestamente estaba en esa región. Sus ojos buscaron en todas direcciones, pero sin éxito. Mientras se tambaleaba entre unos arbustos secos, su pie se enganchó en una rama, derribándolo al suelo. Agotado y abatido, permaneció allí. Sin sentir energía, sin sentir motivación para moverse, sin sentir a dónde ir, permaneció allí como muerto en el suelo, escuchando el silencio circundante. El desierto estaba absolutamente en silencio. No había nada más que silencio. De repente, su cabeza se sacudió hacia arriba. Oyó algo nuevo. Era el sonido débil pero definido del agua corriendo. Fortalecido por el sonido, lo siguió hasta un arroyo claro y fresco. Una mente silenciosa pero alerta puede oír la primera débil invitación a un suministro abundante y renovador. Cuando estés cerca de un hombre como Jesús, escucha su silencio, no sus palabras. Si solo escuchas sus palabras, seguramente lo malinterpretarás. Simplemente escucha su silencio, y cada una de sus palabras es seguida por silencio. De hecho, un hombre como Jesús habla solo para que puedas escuchar su silencio. Dirás, entonces, ¿por qué habla? Si no hablara, no podrías entender su silencio. El habla se convierte en el contraste, las palabras se convierten en el contraste. Es como escribir en una pizarra con tiza blanca. Puedes escribir en una pizarra con tiza blanca, pero entonces será imposible leer lo que está escrito. Un hombre como Jesús habla, con sus palabras crea la pizarra, y con su silencio, la tiza blanca. Olvídate de la pizarra. Es solo un recurso para silenciar tu corazón, para silenciar tu conciencia. El gobernador le preguntó a Jesús, ¿eres el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. No lo digo, dijo. No lo he dicho. Eres tú quien lo dice. Si lo dices, está bien. Y cuando fue acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, no respondió nada. Esto también debe entenderse. Respondió a Pilato, al menos dijo, tú lo dices. Pero cuando los sacerdotes y los ancianos lo acusaron de mil y una cosas, no respondió nada. ¿Por qué? Poncio Pilato era un desconocido. A veces es posible hablar con un desconocido.
Es muy difícil hablar con quienes creen conocerte, que ya creen conocerte. Es imposible hablar con quienes creen conocerte, porque nada de lo que digas servirá de nada, ya te conocen. Te interpretarán a la antigua usanza, a su manera, para entenderte. Pilato era un completo desconocido. Era gobernador romano, no era judío. No le interesaba en absoluto la religión judía. Jesús miró al gobernador y éste dijo, tú lo dices. Quizás pudo entender a Jesús. Y se cuenta que Pilato sintió mucha compasión por él. Lo comprendió, un poco. Siendo un extraño, le fue posible comprender a este hombre. Al menos podía verlo sin prejuicios. No era asunto suyo. No era judío, ni sacerdote, era extranjero. Podía mirar a este hombre directamente, sin ninguna confusión. Sentía compasión por él. Parecía absolutamente inocente. De hecho, Poncio Pilato quería su liberación. Ese día crucificarían a 2 personas más, 2 ladrones junto con Jesús. Y era costumbre que el pueblo pudiera pedir la libertad de uno de ellos. El gobernador podía liberar a una persona, así que esperaba que pidieran la liberación de Jesús. Incluso insinuó algo, envió mensajes a los ancianos y a los sacerdotes, diciendo, sería bueno que liberaran a Jesús. Parece inocente. Pero no, la gente quería su sangre. Pidieron que liberaran a uno de los ladrones, no a Jesús. Un ladrón, un asesino, fue liberado y un hombre absolutamente inocente fue asesinado. El hombre, el ladrón liberado, se convirtió en discípulo de Jesús. Al ver la inocencia de este hombre, no podía creer cómo había sido liberado. No era digno. El mismo fenómeno cambió su vida. Y cuando fue acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, no respondió nada. Entonces le dijo Pilato, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Y él no le respondió ni una palabra, de modo que el gobernador se maravilló mucho. ¿Por qué se maravilló tanto el gobernador ante el silencio de Jesús? Su silencio fue sumamente elocuente. Su silencio reveló mucho que no se podía decir. Siempre que alguien se siente culpable, empieza a defenderse, es natural. Siempre que te sientes mal, empiezas a discutir, es natural. Siempre que sientes que algo anda mal, empiezas a racionalizar, es natural. Si eres realmente inocente, ¿qué hay que defender, argumentar o justificar? Si eres realmente inocente, solo el silencio puede decir algo. Las palabras no servirán de nada. Pilato, el gobernador, debió haber visto a muchos criminales en su vida, todos discutiendo. He oído una historia, una vez, un gran zar ruso, Pedro, fue a ver su prisión. Iba una vez al año, y le correspondía liberar a cualquiera. Si se le ocurría liberar a alguien, nadie se lo impedía. Así que iba de celda en celda, y todos los criminales, grandes criminales, asesinos, decían, Señor, somos inocentes. Nos han atrapado injustamente. Alguien más lo hizo. Ten piedad de nosotros. Solo un hombre, acusado de asesinato y condenado a cadena perpetua, dijo, Señor, soy un criminal, he cometido el asesinato. Y no creo que ni siquiera mi cadena perpetua sea suficiente castigo. Denme más castigo. Me siento culpable. Pedro dijo, liberen a este sinvergüenza de inmediato. Corromperá a otros. Todos son tan inocentes menos este sinvergüenza. Ese hombre fue liberado inmediatamente. La inocencia acepta. La inocencia pura no tiene nada que rechazar, nada que aceptar. Si eres un criminal, toda tu mente trabajará en cómo salir de ahí. Si lo aceptas, ya estás fuera de eso. Pero Jesús no era un criminal en absoluto. No había cometido ningún crimen. Era el alma más pura que jamás haya existido. No tenía nada que aceptar, nada que rechazar, ese es el significado de su silencio.
Y el gobernador se maravilló, nunca había visto a un hombre tan silencioso, tan cerca de la muerte y tan tranquilo, tan cerca de la muerte y tan relajado, tan cerca de la muerte y tan a la defensiva. Tan cerca de la muerte y sin intentar de ninguna manera salvarse, tan rendido. Y él no le respondió ni una palabra, de modo que el gobernador se maravilló mucho. Jesús triunfó como rebelde, fracasó como revolucionario. Si le preguntas a los budas, dirán que triunfó. Si le preguntas a la gente común, dirán que fracasó. Una gran multitud se había reunido el día de su crucifixión para ver si obraba algún milagro. Regresaron a casa frustrados. No ocurrió ningún milagro en absoluto. Murió en silencio, como habría muerto cualquier hombre común. No hubo diferencia alguna, ni la más mínima. Pero me gustaría decirles, den flores a los rebeldes que fracasan, porque todos los que triunfan siempre han traicionado la revolución. Toda revolución ha sido una revolución traicionada. Solo un rebelde que fracasa por completo es un verdadero rebelde, porque para triunfar tendrá que usar los medios de este mundo. Y en usar esos medios está el fracaso. Jesús murió humilde, en total entrega, sin poder alguno. Este es su éxito. La Iglesia es un fracaso porque ha logrado convertirse en una gran institución. Ahora bien, en esta tierra, la Iglesia cristiana es la institución más grande. Los Ford, los Rockefeller, los Morgan y los Carnegie no son nada, la Iglesia cristiana es el negocio más grande del mundo hoy en día. Otras grandes empresas son muy pequeñas comparadas con la Iglesia cristiana. Es una institución mundial. La Iglesia triunfó y fracasó, Jesús fracasó y triunfó. Da tus flores a los rebeldes que han fracasado, porque ellos son los verdaderamente rebeldes. Una persona rebelde permanece individual, no hay otra salida. Florece, florece y desaparece. No deja rastro alguno de su éxito. De hecho, no hay pruebas que demuestren la existencia de Jesús, salvo el Evangelio, que es un documento cristiano, no hay otra prueba de su existencia. En ningún otro lugar se menciona el qué. ¿Cómo es posible que un fenómeno tan grande no haya dejado huella? A mayor fenómeno, menor huella en la historia. A mayor fenómeno, menor huella en el tiempo. Triunfa en la eternidad, fracasa en el tiempo. Quien triunfa en el tiempo fracasa en la eternidad. Regala tus flores a aquellos rebeldes que han fracasado. Y Jesús es el mayor fracaso del mundo. Fracasó estrepitosamente, fracasó maravillosamente. Es la cumbre del fracaso, el clímax, porque es un rebelde, no un revolucionario. Lenin triunfó, Gandhi triunfó, Mao triunfó, estos son revolucionarios, no rebeldes. Todos traicionaron la revolución. Una vez que una rebelión se convierte en revolución, ya está en el camino de la traición. Si realmente quieres ser un rebelde, y esa es la única manera de ser religioso, entonces tienes que estar solo. Entonces tienes que ser una llama solitaria en la oscuridad infinita que te rodea, sin ninguna organización, sin ningún orden establecido. Tienes que vivir solo. Solo Dios es tu compañero, nadie más. Y tampoco es correcto decir que Dios es tu compañero, porque Dios es tu ser más íntimo. Estás invitado a los talleres de meditación para profundizar en ti mismo, en Lima, Perú. Sé un rebelde.